A continuación resolveremos un problema de electrostática. Dos partículas de 10 gramos se encuentran suspendidas verticalmente por dos hilos de 30 centímetros desde un mismo punto. Si se les suministra a ambas partículas la misma carga, se separan de modo que los hilos forman entre sí un ángulo de 60 grados. Dibuja un diagrama de las fuerzas que actúan sobre la partícula y segundo, calcula el valor de la carga que suministra a cada partícula. Entonces vamos a iniciar con la primera parte, donde vamos a dibujar el diagrama de fuerzas. Entonces tenemos la presentación, tenemos dos ángulos de 30 grados y las fuerzas que actúan son la tensión, que es de este lado, igual la que aparece en la otra partícula, los pesos y las fuerzas de electrostática, que como son iguales se repelan las cargas. Tenemos la carga Q, que es la que nos pide. Este ángulo, por ser alterno interno con este de 30, y este ángulo sería de 60 grados. Ahí tenemos entonces el diagrama de fuerzas. Entonces vamos a pasar a la segunda parte, que es calcular el valor de la carga Q. Entonces sabemos que la fuerza de electrostática va a ser igual a K por Q1 por Q2, pero como son iguales las cargas, se colocará Q por Q. Entonces tendremos que este va a ser igual a K por Q al cuadrado sobre R al cuadrado. Como nos piden la Q, vamos a despejarla y nos queda que Q va a ser igual a la raíz de la fuerza electrostática por distancia al cuadrado sobre K. Entonces necesitamos calcular la distancia que separa estas dos partículas y la fuerza de electrostática. Entonces vamos a iniciar calculando la distancia que separan las dos cargas. Entonces tenemos un diagrama, tenemos que la longitud de cada hilo es de 30 centímetros, este ángulo es 60. Como este lado es igual a este lado, entonces este ángulo debe ser igual a este, y para que sean iguales, obviamente estos ángulos deben ser de 60 grados. Por lo tanto, estamos delante de un triángulo equilátero, y si es equilátero, entonces la distancia que hay de este punto a este punto es de 0.3 metros también. Entonces ya tenemos la distancia R. Nos falta calcular la fuerza. Entonces para eso nos vamos a apoyar en la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Vamos a mirar esta parte de acá. Entonces tenemos la fuerza electrostática y la tensión, pues se va a dividir en tensión en X y tensión en Y. Entonces la tensión en X es esta, que va a ser igual a tensión coseno de 60 grados menos la fuerza electrostática, y ese va a ser igual a 0. Por lo tanto, la fuerza electrostática va a ser igual a la tensión por coseno de 60. No conocemos la tensión, por lo tanto no podemos calcular la fuerza. Ahora, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. La misma tensión, así como tuvo su componente en X, la tendrá en Y, que es esta que apunta hacia arriba. Esta tensión sería tensión seno de 60 menos el peso, que es esta fuerza que está aquí, y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, el peso va a ser igual a la tensión sobre seno de 60. Si dividimos esta ecuación entre la ecuación 1 que tuvimos acá, nos queda entonces que peso sobre fuerza va a ser igual a T seno de 60 sobre T coseno de 60. Por lo tanto, peso sobre la fuerza va a ser igual a tangente de 60, porque las tensiones se cancelan y seno sobre coseno es tangente. Por lo tanto, al despejar la fuerza, que es la que nos piden, va a ser igual a W sobre tangente de 60. Con este modelo y ya la distancia, podemos volver nuevamente al modelo de la Q. Entonces, tenemos que Q es igual a la fuerza de electrostática, que es W sobre tangente por R al cuadrado sobre K. Entonces, al reemplazar valores, recuerden que W es masa por gravedad, entonces la masa es de 10 gramos, que equivale a 0.01 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por la distancia al cuadrado, que es 0.3, sobre la constante, que es 9 por 10 a la 9, sobre tangente de 60. Entonces esa carga nos dará que es igual a 7.52 por 10 a la menos 7 coulomb. Con esto finalizamos el problema. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.